Listo. Esta es una realización de Ministerios Obra de Dios, Encuentros de Restauración Familiar, desde el Ministerio Casa de Restauración para la Familia. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Isaías 57, 18. Este es el texto básico desde donde se construye todo el proceso de restauración para la familia. En este texto encontramos los tres elementos importantes que tienen que ver con la sanación como el principio fundamental, la plataforma desde donde Dios inicia un proceso de restauración, el perdón, es darle la oportunidad a Dios que restaure, que sane la situación personal individual de cada uno de los cónyuges. Y desde esa plataforma Dios empieza un proceso. Después de la sanación dice, le sanaré y le pastorearé, que significa te daré un alimento fresco. Ese alimento es la palabra de Dios. Después de sentir esa sanación y ese perdón que la persona abre ante Dios, entonces Dios empieza a sembrar su bendita palabra en el corazón para generar una transformación interna, un cambio de mentalidad, un cambio de entendimiento. Cuando el ser humano empieza a cambiar en su entendimiento a través de la palabra de Dios, entonces se va dando una transformación interna. Ese te pastorearé implica un componente muy importante que es la obediencia a Dios y la búsqueda continua a su palabra para que nos oriente. Y un tercer componente muy importante de este proceso es, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Es decir, viene toda la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los cónyuges, donde se siente el consuelo, donde se siente la acción del Espíritu Santo, es el abrazo de Dios que lo acompaña, que lo orienta, que le enseña, que lo anima, pero que también al consolarlo, consuela también a los enlutados, es decir, a todos aquellos que fueron afectados por esa situación difícil de desintegración que se vivió al interior de la familia. Tres elementos básicos fundamentales, que es sanación, que es el pastoreo, el escuchar la bendita palabra y ponerla por obra, el ser transformados por esa bendita palabra, y la acción de la consolación, que es la ministración del Espíritu Santo acompañándonos permanentemente. Ese proceso nos garantizará una familia transformada, un hogar restaurado, y entonces de esa manera Dios empieza a morar al interior de cada una de las familias y trae una promesa inmensa. De esta manera nos damos cuenta pues que la restauración del matrimonio solo es posible por la intervención de Dios. María ya no le da oportunidades a Juan porque sencillamente no cree en Juan porque Juan le ha fallado. El ser humano por su propia voluntad no puede restaurar lo que destruyó por influencia del pecado. Es necesaria una intervención sobrenatural que transforma la identidad personal. María no cree en las oportunidades que le pide Juan, sencillamente porque si la naturaleza de Juan no es transformada, no es cambiada, pues no se podrá ver resultados diferentes a los que ya se han visto. Por eso solamente Dios, al entrar y al transformar la realidad de Juan, es la que Dios va a hacer que María empiece a ver cosas nuevas en Juan, y entonces se abra esa posibilidad de restauración. El texto bíblico dice, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Es el único camino en el ámbito de la restauración. El camino de la restauración del matrimonio consiste en la restauración de la amistad con Dios. Su consecuencia es paz y bien. Y este camino debe hacerse de manera personal. Dios está interesado en mantener la amistad con sus hijos. Esta sanidad espiritual debe darse como primer requisito de toda restauración. Se trata del perdón que proviene de Dios y que nos hace nuevas personas por la sangre de Cristo. La palabra dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Job 22, 22. Es por medio de la palabra de Dios que el corazón del ser humano es transformado. Es por la palabra de Dios como somos limpios. Juan 15, 3. De esta forma Dios pastorea a sus hijos, dando un excelente alimento, su palabra,
Cuando nos alimentamos de su palabra, somos pastoreados por Dios. Él nos conduce a mejores pastos. Es equivocado, es errado pensar que es un asunto de voluntad personal, que la restauración de la familia está en la voluntad personal, como la voluntad de una naturaleza que está alejada de Dios, como la voluntad de una naturaleza que está entregada a la dimensión de la tiniebla, puede provocar un proceso de transformación. Solamente cuando Dios entra en la persona del ser humano y lo transforma, es posible que haya una transformación hacia afuera. La palabra dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda o de tu casa la aflicción. ¿Queremos alejar la aflicción de nuestro hogar? Tú que me estás escuchando y que quieres empezar un proceso de restauración al interior de tu hogar porque está destrozado tu hogar, porque tu pareja sencillamente ya no quiere saber de ti, porque por tus acciones mismas has hecho que la familia entre en una situación donde hay aflicción, donde hay dolor. Te digo con esta palabra de Job 22:23, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Y entonces vas a alejar de tu tienda todo tipo de aflicción y todo dolor y toda angustia. Hoy, una vez más, podemos entender que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida, y que solamente la palabra de Dios puede hacer que las vidas y las familias sean restauradas. Empecemos pues este proceso que nos lleva por la sanación, por el pastoreo y por el consuelo. Los animo a emprender este hermoso viaje que los llevará al reencuentro con Dios y la posibilidad de experimentar su preciosa presencia transformando la vida. Este plan de restauración familiar llamado PREFA debe orientarse de manera personal y de forma independiente con cada uno de los cónyuges. Es importante establecer fechas de encuentro para la consejería y realizarlas en un lugar adecuado. Al terminar el tercer encuentro, se establece una fecha para que la pareja con sus hijos, si los tienen, celebren la iglesia con sus pastores y los ministros de PREFA. Dios tiene un hermoso plan en este tiempo para restaurar muchas parejas que están separadas o al borde de la separación. Las tinieblas se han apoderado del corazón de muchos hogares, provocando muerte, angustia, discordia, violencia, agresión, maltrato y división. El propósito de Dios en este tiempo es hacer que su palabra esté en el corazón de todos los miembros de la familia. Así Él edificará familias en armonía, trayendo bendición y vida eterna. Los invito a iniciar este proceso. Los invito a dar un espacio a la palabra de Dios para que ella, desde el interior del corazón de cada uno, genere esa transformación que tanto anhelamos. Vamos a ver cómo quedó. Tenemos que ir produciendo herramientas, pastor.